Vale, a ver si me explico. Soy Javier, y esto que vais a oír no es un cuento de esos de fogata, ¿sabes? Es algo que me pasó de verdad, hace no mucho, y todavía me da escalofríos pensar en ello. Esto va de una estación de metro abandonada. Un sitio que sellaron hace décadas y que por lo visto tenía sus motivos para estar olvidado. Siempre me ha molado esto de la exploración urbana, meterme en sitios viejos, olvidados, donde el tiempo parece que se ha parado. He estado en fábricas, hospitales, casas, pero nunca en algo así. Una estación de metro entera, bajo tierra, engullida por la ciudad, pero completamente muerta por dentro. Me enteré de la existencia de esta estación por unos foros de internet, de esos de Urbex Underground. Decían que estaba en el centro, pero el acceso era casi imposible, muy bien escondido. Eso, claro, me picó la curiosidad a saco. Estuve semanas investigando, mirando planos antiguos de la red de metro, fotos aéreas viejas, lo que pillaba. Hasta que di con un posible punto de entrada. Una rejilla de ventilación en un callejón que no aparecía en los mapas modernos. Me preparé bien. Linterna potente, cámara, un pequeño kit de herramientas, agua y sobre todo, una buena dosis de adrenalina. Fui una noche, tarde, cuando la calle estaba desierta. La rejilla estaba vieja, oxidada, pero cedió con un poco de maña. El aire que salió de dentro olía a humedad, a metal oxidado y a algo más, algo rancio como a polvo viejo y encierro. Bajé por un conducto estrecho, con cuidado de no hacer ruido. La linterna apenas rompía la oscuridad densa. Llegué a un pasillo. La pintura descascarillada, telarañas por todas partes. La sensación era extraña, como si estuvieras entrando en un sitio que lleva dormido muchísimo tiempo. El silencio era total, solo roto por mi propia respiración y el goteo constante de agua en algún sitio. Avancé despacio, con la cámara grabando. Quería documentarlo todo. Las paredes tenían viejos carteles publicitarios descoloridos, de cosas que ya ni existen. Era como un museo del pasado, pero un museo oscuro y polvoriento. Llegué a la estación propiamente dicha. Era grande, con 2 andenes. Las vías estaban cubiertas de polvo y escombros. Había bancos de madera rotos, papeleras volcadas. La luz de mi linterna se perdía en la inmensidad del lugar. Se sentía el frío, un frío que no era solo por la falta de calefacción. Era un frío que parecía venir de dentro de las paredes, de la propia tierra. Y el silencio. El silencio era casi ensordecedor. Un silencio que no era vacío, sino cargado. Empecé a caminar por el andén. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que brillaba al pasar por el haz de luz. Imaginaba la gente que había estado aquí, hace tantos años. ¿Por qué la cerraron? Las historias de los foros eran vagas, hablaban de un incidente grave. Mientras grababa, noté algo. Un ruido sutil, como un raspado lejano. Me paré en seco. Agucé el oído. Nada. Solo el goteo y mi propia respiración. Ha sido mi imaginación, pensé. El sitio impone, supongo. Seguí adelante, explorando las escaleras que llevaban a lo que debió ser la entrada principal. Estaba bloqueada por un muro de ladrillos, sellado a cal y canto. Eso confirmaba que la cosa iba en serio, que no era solo una estación en desuso. Volví a las vías. Decidí caminar por el túnel un poco, a ver hasta dónde llegaba. El aire se sentía más denso aquí. La oscuridad era total más allá del alcance de mi linterna. Era como adentrarse en la boca de algo dormido. Y ahí lo escuché de nuevo. Más cerca esta vez. Un arrastrar. Un raspar metálico. Venía de más adelante, en la oscuridad del túnel. Me quedé quieto, el corazón latiéndome a 1000 por hora contra las costillas. No era un goteo. No era el viento, si es que había viento ahí abajo. Era un sonido deliberado, como si algo o alguien estuviera moviendo algo pesado por las vías o el lateral del túnel. Y no sonaba humano. Apagué la linterna. Error. La oscuridad se volvió absoluta, opresiva. Sentí que me ahogaba. El sonido cesó. Me quedé ahí, en la negrura total, solo con el eco de mi respiración agitada.
Encendí la linterna de nuevo. El haz de luz temblaba en mi mano. Miré hacia el túnel. Nada. Solo polvo y oscuridad. Me convencí de que había sido el eco o algún ruido de la estructura cediendo. Edificios viejos hacen ruidos raros, me dije. Pero la sensación de que algo más estaba ahí conmigo ya no se iba. Era como una presencia fría observándome desde la oscuridad. No era miedo a la oscuridad o al encierro. Era miedo a lo desconocido que se movía en ella. Decidí no adentrarme más en el túnel. No era parte del plan inicial, solo quería explorar la estación. Di media vuelta y empecé a caminar de vuelta hacia el andén principal. Cada sombra parecía alargarse, tomar formas extrañas. Llegué de nuevo al andén. La atmósfera se sentía diferente, más pesada. El goteo de agua parecía más fuerte, más irregular. Y el frío se había intensificado. Sentía que me calaba los huesos. Mientras caminaba por el andén, mi linterna iluminó algo cerca de los bancos. Parecía una maleta vieja. Me acerqué. Estaba deshecha, como si la hubieran abierto a la fuerza o la hubieran arrastrado mucho. La ropa que asomaba estaba podrida. Junto a la maleta, había marcas. En el polvo del suelo. Como si algo pesado y rugoso hubiera sido arrastrado desde las vías hasta ahí. Un rastro. Y no era el rastro de la maleta. El rastro seguía por el andén, hacia la otra punta de la estación. La que no había explorado aún. De repente, el raspado metálico volvió a sonar. Esta vez, más fuerte. Y venía de la dirección hacia donde iba el rastro. Ya no había duda. No era mi imaginación. Había algo ahí. Algo que se movía. ¿Y el sonido? El sonido era horrible, como uñas gigantes rascando metal o piedra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo. Que diera media vuelta y volviera por donde vine. Pero la curiosidad, la estúpida curiosidad del explorador, me mantuvo clavado en el sitio. Quería ver qué era. Quería saber. Apunté la linterna hacia el final del andén, hacia la oscuridad. El raspado se detuvo de golpe. Silencio total de nuevo. Solo el goteo. Era como si supiera que lo estaba buscando. Como si estuviera jugando conmigo. Empecé a mover la linterna despacio, barriendo la oscuridad. Los viejos carteles, los bancos rotos, las papeleras, nada. Solo las sombras bailando. Y entonces, en el borde de mi visión, vi algo. Una sombra que se movía más rápido que las otras. En el otro andén, al otro lado de las vías. No era una sombra normal. Era densa. Y se arrastraba, pegada al suelo, desapareciendo detrás de una columna. Mi respiración se aceleró aún más. No era un animal. No era una persona. Era algo informe. O al menos, no pude distinguir una forma clara en esa fracción de segundo antes de que desapareciera. Me quedé mirando la columna detrás de la que había desaparecido. Silencio. El goteo. El frío. El aire viciado. La sensación de ser observado era abrumadora. Sentía los ojos, o lo que fuera que tuviera, clavados en mí. Decidí que ya había visto suficiente. Más que suficiente. La curiosidad se había esfumado reemplazada por un pánico frío y paralizante. Era hora de irse. Ahora. Mismo. Empecé a caminar de vuelta hacia el conducto por donde había entrado. Intentaba no correr, para no hacer ruido, para no alertar a lo que fuera que estaba ahí. Cada paso era una eternidad. Mientras me alejaba de la columna, escuché un susurro. Bajo, gutural, como si viniera de muy cerca, pero a la vez de todas partes. No entendí lo que decía. Quizás ni siquiera eran palabras. No me giré. No podía. Sentía la piel de la nuca erizada, la espalda rígida. Seguí caminando, más rápido ahora, casi trotando. La linterna bailaba, creando un caos de sombras a mi alrededor. El pasillo de entrada. Ahí estaba. La abertura del conducto. Casi había llegado. La luz de la calle, aunque tenue, me parecía la cosa más bonita del mundo en ese momento. Justo cuando iba a empezar a subir, lo escuché de nuevo.
El raspado. Pero no venía del túnel. Venía del pasillo. Detrás de mí. Estaba más cerca de lo que pensaba. Mucho más cerca. Me giré de golpe, apuntando la linterna. El haz de luz barrió el pasillo vacío. Nada. Solo el polvo y las telarañas. Pero el sonido estaba ahí. Bajo, constante. Y se movía. Venía de la oscuridad más allá del alcance de mi linterna. No era un sonido de pasos. Era un arrastrar. Lento. Pesado. Como si algo se moviera sin usar piernas, pegado al suelo. Y se acercaba a mí. El pánico explotó dentro de mí. Olvidé el sigilo. Olvidé la cámara. Me lancé hacia el conducto. Empecé a trepar desesperadamente. Mis manos resbalaban en el metal húmedo y polvoriento. Abajo, en la oscuridad, el raspado se aceleró. Ahora sonaba frenético, furioso. Y no solo era el raspado. Escuché un jadeo, grave, húmedo. Como si lo que fuera estuviera haciendo un esfuerzo terrible para subir tras de mí. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Cada músculo de mi cuerpo gritaba. No miré abajo. No quería ver qué era. Solo quería salir de ahí. La luz de la rejilla estaba cada vez más cerca. Mis pies resbalaron. Casi caigo. Un grito ahogado salió de mi garganta. Abajo, el jadeo se hizo más fuerte, más cercano. Sentí una vibración en la estructura metálica a la que estaba agarrado. Estaba justo debajo de mí, intentando subir, raspando y jadeando. No podía ser una persona. El sonido, la forma en que se movía, era algo retorcido. Con un último esfuerzo, alcancé la rejilla. Metí los dedos por los huecos y tiré. Estaba suelta. La empujé hacia arriba con toda mi fuerza, y me arrastré fuera, cayendo al sucio callejón. Me quedé ahí, jadeando en el suelo, con el cuerpo temblando incontrolablemente. El aire de la calle, aunque frío y contaminado, me supo a gloria. Miré la rejilla. Estaba abierta. Y entonces lo oí de nuevo. El raspado. Justo debajo de la rejilla. Muy bajo. Como si estuviera esperando. Como si supiera que me había escapado por los pelos, pero que seguía ahí, abajo, en su oscuridad. Me levanté como pude, la adrenalina aún bombeando, no miré atrás. Cerré la rejilla lo mejor que pude, y eché con acento agudo a correr. Corrí por el callejón, salí a la calle, no paré hasta llegar a una zona iluminada y con gente. No sé qué era. No tengo ni idea, pero sé que no era de este mundo, o al menos, no de la parte de este mundo que conocemos. Era algo viejo, atrapado, y muy, muy cabreado. Perdí la cámara, por cierto. Se cayó en el conducto mientras subía. Quizás es mejor así. No sé si querría ver lo que grabó, o si se quedó ahí abajo, con... eso. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a esa zona. Ni de día. Cada vez que paso cerca de una rejilla de ventilación en la calle, me pongo tenso. ¿Y si no era la única entrada? Las noches son lo peor. Sueño con la oscuridad de esa estación, con el raspado, con el jadeo. Sueño con esa sombra densa arrastrándose por el suelo, y a veces en el silencio de mi cuarto, creo que escucho un susurro lejano. Hay sitios que es mejor dejar olvidados. Sitios que fueron sellados por una razón. Y la estación de metro abandonada, la de Javier, es uno de ellos. No intentéis buscarla. De verdad. No merece la pena. Lo que había ahí abajo no era algo que se pudiera explicar con lógica. No era un vagabundo ni un animal. Era otra cosa. Algo que pertenecía a las profundidades, a la oscuridad permanente. Pensar en ello me revuelve el estómago. La sensación de que me seguía, de que casi me alcanza. No se lo deseo a nadie. El miedo que sentí en ese conducto es algo que no se olvida. A veces me pregunto qué pasó realmente para que sellaran esa estación. ¿Fue ese incidente grave algo relacionado con lo que yo encontré? ¿O lo que yo encontré es un vestigio de lo que causó el incidente? Las marcas en el polvo, la maleta destrozada, el raspado, el jadeo.
Todo encaja en una historia que nadie quiere contar. Una historia de algo que se desató, o que ya vivía ahí, esperando. Y el susurro, ese susurro que a veces creo oír, ¿es mi mente jugándome una mala pasada? ¿O es algo que me siguió, que se pegó a mí en la oscuridad de la estación? A veces me despierto en mitad de la noche, empapado en sudor frío, pensando que estoy de vuelta en ese conducto, con el raspado justo debajo de mis pies, subiendo, subiendo. No volví a buscar la cámara, ni el acceso. Sellé la rejilla como pude desde fuera, con unas piedras y un trozo de metal que encontré. Una chapuza, pero suficiente para disuadir a alguien que no sepa qué busca. Pero sé que está ahí, abajo, esperando, y la ciudad sigue con su vida encima, sin tener ni idea de lo que tiene justo bajo sus pies. Una estación fantasma, con un pasajero permanente. No sé por qué estoy contando esto. Supongo que necesito sacarlo, compartirlo, avisar, de alguna manera. Aunque sé que la mayoría pensará que es una invención, una historia para acojonar. Pero no lo es real. Tan real como el frío que sentí, tan real como el raspado que escuché, tan real como el pánico que casi me mata ahí abajo. Si alguna vez os encontráis con un sitio así, abandonado, sellado, no entréis. No seáis curiosos. Dejadlo estar. Hay cosas en este mundo que no deben ser despertadas. Lo que vi, o mejor dicho, lo que no vi pero sentí, es algo que se te mete dentro. Que te cambia. Ya no soy el mismo Javier que entró en esa estación. Cada ruido en la noche, cada sombra en la esquina del ojo, me recuerda a ese sitio, a ese silencio cargado, a ese raspado en la oscuridad. Y la sensación de frío persiste. No importa cuánta ropa lleve, a veces siento ese frío que cala los huesos, el mismo que sentí en la estación. Sé que suena a locura, y quizás lo estoy un poco, después de aquello. Pero la locura a veces es solo ver las cosas como realmente son, sin el filtro de la normalidad. Y lo que hay bajo esa estación no es normal. Es antiguo, es peligroso. Y está esperando. Esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo. Así que ahí lo tenéis. Mi historia. La historia de la estación fantasma y lo que esconde. Espero que os sirva de algo. Espero que no os pase nunca. Y si alguna vez escucháis un raspado bajo tierra, un jadeo lejano, no penséis que es vuestra imaginación. Podría ser que lo hayáis oído. O peor, que os haya escuchado a vosotros.